15 estrellas del cine que se despidieron del mundo por una silenciosa insuficiencia renal, un final que el público jamás imaginó. Detrás de sus carreras brillantes quedaron señales, secretos y decisiones que pocos conocen. ¿Qué ocurrió realmente y por qué sus historias siguen generando tantas preguntas? Te lo revelaré todo en unos instantes. Número 1. Camilo Sesto. El 8 de septiembre del año 2019, en la madrugada de un domingo tranquilo en Madrid, se conoció que el cantante enfrentaba un cuadro de insuficiencia renal que llevaba tiempo afectando su vida diaria. Esa fecha quedó grabada en la memoria de sus seguidores porque marcó el final de una de las voces más queridas de la música en español. Aquel día se supo que su cuerpo ya no podía sostener el ritmo que durante décadas acompañó su carrera. Una carrera construida con disciplina, sensibilidad artística y una entrega absoluta al escenario. En las semanas previas había mostrado señales de cansancio que muchos atribuyeron únicamente al paso de los años. Camilo Sesto llevaba una vida profesional intensa desde su juventud y su perfeccionismo lo impulsó a mantenerse activo, incluso cuando necesitaba descanso. Su entorno más cercano explicó que las rutinas, los viajes permanentes y el esfuerzo vocal acumulado habían dejado huellas profundas. La insuficiencia renal no apareció de manera repentina. Era una condición silenciosa, lenta, capaz de desarrollarse sin grandes molestias visibles, pero con un impacto firme en la energía y en la capacidad física. El 8 de septiembre fue la culminación de un proceso médico que se volvió imparable. En los días anteriores había requerido asistencia para mejorar su función renal, algo que para muchos seguidores resultó sorprendente, pues la imagen pública del artista siempre fue vigorosa, elegante y llena de presencia. La realidad dentro de una habitación de hospital era distinta. Sus médicos explicaron que la enfermedad avanzaba y que complicaba cualquier intento de recuperación completa. Esa mañana se comunicó la noticia con cautela y respeto, reflejando la inmensa influencia del artista en España y en toda la comunidad hispanohablante. La insuficiencia renal suele progresar sin grandes señales externas, y eso fue lo que ocurrió con él. Mientras seguía preparando proyectos, canciones y presentaciones, su cuerpo enviaba avisos que apenas podían notarse. Camilo Sesto mantuvo su compromiso con la música incluso en los últimos meses, grabando, revisando partituras y conversando sobre ideas creativas. La fecha del 8 de septiembre quedó como un recordatorio de que detrás de cada figura célebre existe un ser humano que enfrenta retos de salud lejos de los focos. La historia de ese día sigue siendo recordada no solo por su legado musical, sino también por la dignidad con la que enfrentó un proceso físico exigente que el público desconocía por completo. Número 2. Manolo Escobar. El 21 de octubre del año 2013, en una mañana serena en Benidorm, se hizo público que el artista atravesaba un deterioro notable debido a una combinación de enfermedades que afectaban su organismo, entre ellas una insuficiencia renal que complicaba cualquier intento de recuperación. Aquella fecha quedó marcada en la memoria colectiva porque significó el adiós a una de las voces más queridas de la cultura española, un símbolo de optimismo y cercanía que acompañó a generaciones enteras. En los meses previos había mostrado un progresivo cansancio físico que muchos seguidores interpretaron como un signo del paso del tiempo. Manolo Escobar llevaba décadas ofreciendo actuaciones, participando en rodajes, viajando por todo el país y manteniendo una conexión constante con el público. Ese ritmo intenso, sostenido durante tantos años, dejó una huella profunda en su salud. La insuficiencia renal se sumó a otras dolencias que avanzaban de forma lenta, silenciosa, casi imperceptible para quienes no convivían a diario con él. El 21 de octubre fue el desenlace de un proceso que sus médicos ya consideraban difícil de revertir. En los días anteriores había permanecido bajo vigilancia continua, recibiendo cuidados destinados a estabilizar su función renal. Su entorno más cercano explicó que, a pesar de la gravedad de la situación, él mantenía una actitud serena, consciente de que su cuerpo ya no respondía como antes, pero aferrado al amor por su familia y por la música. La noticia se difundió con respeto absoluto, reflejando la enorme admiración que el público español sentía por él. La insuficiencia renal, al avanzar de forma constante, redujo poco a poco su vitalidad. Manolo Escobar había construido una carrera basada en la energía, la alegría
y una presencia escénica arrolladora. Aún así, en sus últimos meses, continuó participando en entrevistas, saludando a sus seguidores y mostrando interés por el mundo artístico. Su disciplina y su carácter amable se mantuvieron intactos incluso en los momentos más difíciles. El 21 de octubre permanece como un recordatorio de la fragilidad humana detrás de cada figura célebre. Manolo Escobar dejó un legado inmenso, lleno de canciones que siguen presentes en fiestas populares, programas de televisión y recuerdos familiares. Su historia demuestra cómo la cercanía con el público puede perdurar incluso cuando la salud se debilita. Si este contenido te emociona o te trae recuerdos, cuéntamelo en los comentarios y comparte qué significó Manolo Escobar en tu vida. Número 3. Robert Osborne. El 6 de marzo del año 2017, en una mañana tranquila en Nueva York, se confirmó que el presentador y divulgador cinematográfico había fallecido debido a complicaciones derivadas de una insuficiencia renal que venía afectando su salud desde hacía un tiempo. Esa fecha quedó grabada entre los amantes del cine clásico en España, porque Robert Osborne era una referencia imprescindible para comprender la historia del séptimo arte. Su voz pausada, sus explicaciones detalladas y su manera de introducir cada película lo convirtieron en una figura muy respetada, incluso para quienes jamás lo habían visto actuar, pero sí lo escuchaban en los segmentos dedicados a las grandes obras de Hollywood. Durante los meses previos, había reducido sus apariciones públicas por recomendación médica. Su entorno más cercano mencionó que necesitaba periodos prolongados de descanso debido a la disminución progresiva de su función renal. Aún así, continuó trabajando desde casa, revisando información, preparando notas y supervisando contenidos relacionados con el cine que tanto amaba. La insuficiencia renal avanzaba de manera silenciosa, con señales que solo percibía su equipo más inmediato. Su pasión por la documentación cinematográfica permanecía intacta, reflejo de una vida dedicada a estudiar, preservar y transmitir la memoria del cine clásico. El 6 de marzo llegó como la culminación de un proceso clínico que ya se había vuelto difícil de detener. Sus médicos explicaron que la enfermedad comprometía otras funciones vitales y que cada intervención tenía menos efecto. La noticia se difundió rápidamente por medios especializados de España, donde Robert Osborne tenía una comunidad de seguidores fieles. Muchos espectadores de canales de cine clásico consideraban sus presentaciones como parte fundamental de la experiencia de ver una película antigua. Su capacidad para contextualizar, describir anécdotas y recordar detalles históricos lo convirtió en un puente entre generaciones de cinéfilos. La insuficiencia renal, con su evolución pausada pero constante, redujo sus fuerzas sin afectar su claridad intelectual. Incluso en sus últimos meses continuó leyendo biografías, investigando archivos y comentando proyectos con colegas. La fecha del 6 de marzo se recuerda como el cierre de una trayectoria marcada por la dedicación absoluta al conocimiento cinematográfico. Robert Osborne dejó un legado inmenso, formado por décadas de investigación y por una forma única de hablar del cine que enriqueció a espectadores en Estados Unidos, España y muchos otros lugares del mundo hispano. Número 4. Angelines Fernández. El 25 de marzo del año 1994, en Ciudad de México, se comunicó que la actriz había perdido la vida tras un proceso marcado por una insuficiencia renal crónica que complicó de forma severa su estado físico durante sus últimos meses. Aquella fecha causó un profundo impacto en el público hispanohablante, porque Angelines Fernández era un rostro entrañable, recordado por generaciones gracias a su interpretación de Doña Clotilde en la serie El Chavo del Ocho, un personaje que dejó una huella permanente en la cultura popular. En las semanas previas, su salud se había deteriorado de manera evidente. Su círculo cercano explicó que necesitaba tratamiento constante para sobrellevar las consecuencias de la insuficiencia renal, una condición silenciosa que reduce gradualmente la capacidad del organismo para depurar toxinas. Su energía disminuía poco a poco y las actividades cotidianas requerían un esfuerzo mayor. Aún así, Angelines Fernández mantenía un trato cálido con quienes la acompañaban, conservando el sentido del humor que la caracterizaba fuera de la pantalla. El 25 de marzo marcó el desenlace de un proceso prolongado. Su equipo médico llevaba tiempo intentando estabilizar su función renal, pero la enfermedad
avanzaba sin tregua. La noticia se difundió con respeto y con una enorme ola de afecto en toda América Latina y también en España, donde el programa se emitió durante muchos años. Para el público español, su personaje era sinónimo de ternura, misterio y una comedia que trascendía fronteras. La figura de la bruja del 71, pese a su apariencia severa, era interpretada por una actriz de origen madrileño que logró convertirse en un ícono televisivo. La insuficiencia renal que enfrentó en sus últimos años afectó su vitalidad sin disminuir su lucidez. Angelines Fernández reflexionaba con frecuencia sobre su carrera y sobre cómo una serie humorística había unido a tantas personas de distintos países. Sus compañeros de reparto recordaron que incluso cuando la enfermedad la obligaba a guardar reposo, continuaba conversando sobre proyectos, memorias de grabación y anécdotas de su vida artística. El 25 de marzo quedó grabado como el día en que el público perdió a una actriz con una trayectoria especial y un carisma único. La historia de Angelines Fernández sigue viva en cada repetición de la serie y en el recuerdo de quienes crecieron escuchando su voz y viendo su gesto inconfundible, testimonio de un talento que trascendió el tiempo. Número 5. Armando Manzanero. El 28 de diciembre del año 2020, en Ciudad de México, se confirmó que el compositor había perdido la vida tras varias complicaciones de salud en las que la insuficiencia renal desempeñó un papel determinante. Aquella fecha generó una profunda conmoción en el mundo hispanohablante, porque Armando Manzanero era uno de los grandes maestros del bolero contemporáneo y una figura admirada tanto en América Latina como en España, donde sus canciones formaban parte del repertorio de innumerables artistas. Durante las semanas anteriores había estado recibiendo atención médica constante. Su entorno inmediato explicó que la insuficiencia renal lo debilitaba de forma progresiva, afectando su capacidad para recuperarse de otras afecciones que se sumaron al cuadro general. A pesar de ello, Armando Manzanero mantuvo su serenidad característica y su amor por la música. Incluso en los momentos más delicados continuaba interesado en la creación artística, revisando partituras y conversando sobre proyectos futuros. La enfermedad avanzaba lentamente y dificultaba que su organismo respondiera con la fortaleza que lo había acompañado durante tantos años. El 28 de diciembre marcó el desenlace de un proceso clínico complejo. Sus médicos habían intentado estabilizar su función renal mediante tratamientos específicos, pero el deterioro era persistente. La noticia se difundió rápidamente en España, donde el compositor tenía una gran base de admiradores. Muchísimas personas recordaron que crecieron escuchando sus boleros, aprendiendo sus letras de memoria y sintiendo la emoción de melodías que se volvieron parte de la identidad musical de varias generaciones. La insuficiencia renal, con su avance silencioso, redujo poco a poco la energía del compositor. Armando Manzanero llevaba una vida dedicada por completo a la creación musical. Su jornada solía incluir horas enteras de trabajo en el piano, reuniones con intérpretes, arreglistas y músicos. La presencia de la enfermedad lo obligó a disminuir ese ritmo, pero nunca apagó su inspiración. Su entorno recuerda que, incluso en los días de mayor debilidad, hablaba con entusiasmo sobre nuevas ideas musicales y mostraba su sensibilidad habitual para capturar emociones en una melodía. El 28 de diciembre quedó grabado como una fecha que marcó el final de una trayectoria excepcional. Armando Manzanero dejó un legado inmenso, formado por canciones que siguen sonando en España y en toda América Latina. Su historia es un recordatorio de cómo la música puede trascender cualquier frontera y permanecer viva, incluso cuando el cuerpo ya no puede sostener el mismo impulso creativo. Número 6. Marciano Cantero. El 8 de septiembre del año 2022, en una tarde tranquila en Mendoza, se informó que el músico había fallecido tras enfrentar complicaciones derivadas de una insuficiencia renal que se agravó de manera rápida durante sus últimos días. Aquella fecha estremeció al público hispanohablante porque Marciano Cantero era una de las voces más queridas del rock en español, un artista cuya música acompañó a varias generaciones tanto en América Latina como en España, donde las canciones de su grupo formaban parte habitual de emisoras, conciertos y recuerdos compartidos. En las semanas previas se encontraba hospitalizado debido a un cuadro renal que requería atención constante.
Su entorno explicó que el deterioro había sido progresivo y que aunque los médicos trabajaban para estabilizar su función renal, la enfermedad avanzaba con una intensidad que sorprendió incluso a quienes lo veían a diario. A pesar de ello, Marciano Cantero mantenía una actitud serena y agradecida. Conversaba con su familia, se interesaba por su música y recordaba anécdotas que habían marcado su extensa trayectoria artística. La insuficiencia renal reducía su energía de forma evidente, pero no apagaba su calidez ni su sensibilidad. El 8 de septiembre representó el desenlace de un proceso médico difícil de revertir. Sus seguidores, tanto en España como en otros países, recibieron la noticia con enorme tristeza. Las redes sociales se llenaron de mensajes que recordaban su voz inconfundible, sus letras nostálgicas y su manera afectuosa de relacionarse con el público. Para muchos oyentes españoles, Marciano Cantero no era solo un músico extranjero, era una figura cercana, parte del universo emocional, que formaron canciones que sonaron durante décadas en hogares, viajes, celebraciones y momentos íntimos. La insuficiencia renal que enfrentó en sus últimos días mostraba su avance de forma silenciosa. Los especialistas explicaron que la evolución de la enfermedad había sido muy rápida y que su organismo luchaba con todas sus fuerzas, aunque ya no respondía con la misma solidez de años anteriores. Incluso así, quienes estuvieron junto a él durante sus últimos días destacaron su actitud amable y su interés por saber cómo reaccionaría su público, ese público que lo acompañó desde sus primeros pasos artísticos. El 8 de septiembre quedó grabado como una fecha de duelo para la música en español. Marciano Cantero dejó un legado inmenso, formado por melodías que siguen vivas en conciertos, radios y listas de reproducción en España y en muchos rincones del mundo hispano. Si esta historia te trae recuerdos de alguna canción que marcó tu vida, compártelo en los comentarios y cuéntame qué significó su música para ti. Número 7. David Cassidy. El 21 de noviembre del año 2017, en una tarde silenciosa en Florida, se confirmó que el cantante y actor había perdido la vida tras un proceso marcado por una insuficiencia renal que avanzó con rapidez durante sus últimos días. Aquella fecha impactó profundamente al público, porque David Cassidy fue un ídolo juvenil cuya popularidad traspasó fronteras y llegó a España a través de series, música y programas que marcaron a varias generaciones. En las semanas previas, su estado de salud había empeorado de manera notable. Su entorno explicó que la insuficiencia renal que enfrentaba no respondía a los tratamientos y que el deterioro físico se volvía cada vez más evidente. Los médicos detallaron que su organismo intentaba adaptarse a la disminución progresiva de la función renal, algo que requiere una enorme energía y que en su caso resultaba especialmente difícil de sostener. Aún así, David Cassidy mantenía momentos de lucidez en los que conversaba con su familia, recordaba episodios de su carrera y mostraba gratitud por el cariño que había recibido durante décadas. El 21 de noviembre marcó el final de un proceso clínico complejo. La noticia llegó con rapidez a los medios españoles, donde su figura era ampliamente conocida gracias a su participación en una serie de televisión que durante años formó parte de la programación juvenil. Muchas personas recordaron cómo su imagen aparecía en revistas, carteles y programas musicales, convirtiéndose en un símbolo de una época y en un referente para quienes crecieron escuchando su voz. Su estilo, su carisma y su manera de conectar con el público lo transformaron en un icono que perdura en la memoria colectiva. La insuficiencia renal que enfrentó en sus últimos días avanzó de manera contundente, reduciendo poco a poco su energía. A pesar de ello, quienes lo acompañaron remarcaron que conservaba una sensibilidad especial, mostrando interés por su trayectoria y por la huella que su trabajo había dejado en el mundo del entretenimiento. Su carrera estuvo marcada por giras, grabaciones y presentaciones que exigieron una enorme dedicación, algo que dejó una profunda impresión en su vida artística y personal. El 21 de noviembre quedó grabado como una fecha que cerró una etapa importante en la historia del entretenimiento en español. David Cassidy dejó un legado que sigue vivo en la memoria de quienes lo escucharon, lo vieron actuar y lo recordarán como una figura luminosa dentro de la música y la televisión. Número 8. Emma Penella. El 27 de agosto del año 2007, en una mañana discreta en Madrid,
Se confirmó que la actriz había fallecido tras enfrentar un proceso agravado por una insuficiencia renal que complicó su estado físico de forma progresiva. Aquella fecha provocó una profunda conmoción en el público español porque Emma Penella era una figura emblemática del cine, el teatro y la televisión. Su presencia marcó varias décadas de la cultura audiovisual y su nombre formaba parte del imaginario colectivo de millones de espectadores. En los meses previos, su salud se había visto afectada por una serie de dolencias que avanzaban de manera simultánea. Su entorno explicó que la insuficiencia renal reducía su energía día tras día, haciendo más difícil para su organismo responder con la vitalidad que siempre la caracterizó. Aunque necesitaba periodos prolongados de descanso, mantenía momentos de lucidez en los que conversaba sobre su carrera, recordaba experiencias de rodaje y revivía anécdotas con compañeros de profesión. Su voz pausada y su mirada serena reflejaban la sabiduría de un artista que había dedicado su vida al escenario. El 27 de agosto marcó el final de ese proceso clínico. Las noticias se difundieron rápidamente por España, donde Emma Penella había sido un rostro constante en la pantalla. Su participación en la serie Aquí no hay quien viva la convirtió en un referente para las nuevas generaciones, mientras que su trayectoria previa en el teatro y el cine había consolidado su prestigio entre el público más veterano. Su habilidad para interpretar personajes fuertes, emotivos o profundamente humanos la hizo una de las actrices más respetadas del panorama artístico español. La insuficiencia renal avanzó con la lentitud característica de esa enfermedad, afectando de manera constante su calidad de vida. Aún así, Emma Penella mantenía su carácter afable y su interés por el arte. Quienes la acompañaron en sus últimos meses destacaron su capacidad para rememorar escenas, comentar obras y analizar personajes con una claridad admirable. Su dedicación al trabajo actoral nunca disminuyó, incluso cuando su cuerpo necesitaba más cuidados y reposo. El 27 de agosto quedó grabado como una fecha de despedida para una actriz cuya influencia sigue vigente. Emma Penella dejó un legado inmenso que continúa vivo en las reposiciones televisivas, en las obras que protagonizó y en el recuerdo de quienes aprendieron a quererla tanto por su talento como por su humanidad. Su historia es un testimonio de una vida entregada por completo al arte y al público. Número 9. Antonio Gariza. El 22 de febrero del año 1989 en Madrid, se informó que el actor había fallecido a causa de un proceso de insuficiencia renal que venía deteriorando su salud de forma persistente. Aquella fecha impactó al público español porque Antonio Gariza era uno de los grandes referentes del humor y del cine popular de mediados del siglo XX. Su rostro aparecía en innumerables comedias y programas televisivos que formaban parte de la vida cotidiana de millones de familias. En los meses previos, su estado físico se había debilitado de forma progresiva. Su entorno más cercano explicó que la insuficiencia renal lo obligaba a recibir atención médica frecuente, ya que su organismo tenía dificultades para mantener la energía que durante décadas lo acompañó en los escenarios y frente a las cámaras. Aunque necesitaba reposo, mantenía momentos de conversación y afecto con sus allegados. Recordaba escenas de películas, repasaba anécdotas de rodaje y evocaba a compañeros de profesión que habían marcado distintas etapas de su carrera. Su memoria seguía siendo precisa y su cariño hacia el público permanecía intacto. El 22 de febrero marcó el final de un periodo clínico complejo. La noticia se difundió en radio, en televisión y en la prensa escrita, donde muchos críticos resaltaron la importancia de su trabajo en la comedia española. Antonio Gariza había participado en producciones que definieron el estilo humorístico de una época. Era habitual verlo interpretar a personajes entrañables, torpes, exagerados o profundamente humanos. Su talento para generar risas sin caer en excesos lo convirtió en un actor admirado tanto por espectadores como por profesionales del medio. La insuficiencia renal que enfrentó avanzó de manera constante, restándole fuerza física sin alterar su personalidad amable. Sus compañeros lo describían como un hombre cordial, disciplinado y siempre dispuesto a colaborar. Incluso en sus últimos meses continuaba mostrando interés por el mundo artístico, comentando proyectos, revisando recuerdos y manteniendo viva la pasión por su oficio. La enfermedad, sin embargo, imponía límites cada vez más estrictos.
El 22 de febrero quedó grabado como una fecha de despedida para un artista que hizo reír a varias generaciones. Antonio Gariza dejó un legado inmenso en la comedia española. Sus películas siguen emitiéndose en televisión y sus interpretaciones continúan presentes en la memoria colectiva. Su historia representa la de un actor que dedicó su vida al entretenimiento con cariño, esfuerzo y una entrega absoluta al público. Número 10. Silvina Luna. El 31 de agosto del año 2023, en una mañana marcada por la preocupación en Buenos Aires, se confirmó que la actriz había perdido la vida tras un largo proceso de insuficiencia renal que venía afectando su salud desde hacía varios años. Aquella fecha generó una enorme conmoción en el mundo hispanohablante porque Silvina Luna era un rostro muy conocido en la televisión, el cine y los programas de entretenimiento, con seguidores en toda América Latina y también en España, donde su trayectoria había sido ampliamente difundida. En los meses previos se encontraba internada debido a complicaciones que exigían cuidados médicos continuos. Su entorno explicó que la insuficiencia renal avanzaba de manera persistente y que su organismo respondía cada vez con menos fuerza a los tratamientos. Sus médicos detallaron que la disminución progresiva de la función renal afectaba su energía, su movilidad y su capacidad para realizar actividades cotidianas. A pesar de ello, mantenía momentos de lucidez en los que conversaba con su hermano, recordaba experiencias personales y manifestaba su deseo de recuperar una vida estable que le permitiera seguir adelante. El 31 de agosto marcó el final de un proceso clínico complejo que había comenzado años atrás. La noticia se difundió rápidamente en España, donde Silvina Luna tenía una base fiel de seguidores que habían seguido su participación en telenovelas, realities y proyectos cinematográficos. Muchas personas recordaron su simpatía, su frescura y su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla. Su historia fue acompañada de mensajes de afecto, solidaridad y tristeza por parte de colegas, periodistas y espectadores que valoraban su recorrido artístico. La insuficiencia renal que enfrentó tuvo un avance lento y doloroso. Esta condición la obligó a modificar sus rutinas y a someterse a controles constantes. Su objetivo era mantenerse fuerte para recibir un trasplante de riñón que pudiera ofrecerle una nueva oportunidad de estabilidad física. Su entorno señaló que incluso en los momentos de mayor debilidad, mantenía una actitud positiva, una sonrisa tenue y un profundo agradecimiento hacia quienes la acompañaban. El 31 de agosto quedó grabado como una fecha de despedida para una figura que dejó una huella importante en la televisión y en el corazón de sus seguidores. Si esta historia te conmueve o te recuerda algún momento especial de su carrera, compártelo en los comentarios y cuéntame qué significó Silvina Luna para ti. Número 11. Flor Pucarina. El 6 de mayo del año 1987, en una jornada serena en Lima, se informó que la cantante había fallecido debido a una insuficiencia renal que llevaba tiempo debilitando su organismo. Aquella fecha dejó una profunda marca en el público, porque Flor Pucarina era una de las voces más queridas de la música andina, una intérprete cuya fuerza emocional había trascendido fronteras y había llegado también a España a través de recopilatorios y programas dedicados a la música tradicional latinoamericana. En los meses previos, su estado de salud se había deteriorado de manera constante. Su entorno explicó que la insuficiencia renal avanzaba sin mostrar señales visibles en un comienzo, pero con un impacto firme sobre su energía diaria. A pesar de la fatiga y de la necesidad de controles médicos frecuentes, Flor Pucarina conservaba su calidez habitual. Conversaba con sus allegados, recordaba sus primeras actuaciones en escenarios rurales y revivía momentos en los que su voz emocionó a miles de personas. Sus médicos señalaron que el desgaste físico era evidente, aunque su espíritu permanecía fuerte. El 6 de mayo marcó el cierre de un proceso difícil que ya no respondía con eficacia a los tratamientos disponibles en aquel momento. La noticia generó una ola de afecto en el mundo hispano. La prensa destacó la importancia cultural de su legado y la autenticidad con la que interpretaba cada canción. Su forma de cantar transmitía orgullo, nostalgia y un profundo vínculo con sus raíces. Su voz era celebrada en festivales, radios y reuniones familiares, donde su estilo se había convertido en un símbolo de identidad.
La insuficiencia renal que enfrentó avanzó con la lentitud característica de esta enfermedad, afectando gradualmente su vitalidad. Quienes la acompañaron durante sus últimos meses recordaron que mantenía intacta su sensibilidad, que escuchaba música, comentaba letras y evocaba historias de su juventud con un brillo especial en los ojos. Su vida artística había estado marcada por sacrificios, viajes largos, escenarios improvisados y un esfuerzo constante por llevar la música de su tierra a todos los rincones donde hubiera un público dispuesto a escucharla. El 6 de mayo quedó grabado como la fecha en la que el mundo perdió una voz que hablaba directamente al corazón. Flor Pucarina dejó un legado que sigue vivo en las generaciones que continúan escuchando sus canciones, celebrando su autenticidad y reconociendo en su historia el valor de una artista que elevó la música andina hasta convertirla en un tesoro cultural inolvidable. Número 12. Lourdes Torres. El 30 de noviembre del año 2017, en una tarde tranquila en La Habana, se confirmó que la cantautora había fallecido a causa de una insuficiencia renal que venía afectando su salud desde hacía un tiempo. Aquella fecha conmovió profundamente al mundo musical, porque Lourdes Torres era una figura respetada dentro de la canción cubana, una intérprete cuya voz cálida y estilo íntimo habían llegado también a España a través de festivales, grabaciones y programas dedicados a la música de autor. En los meses previos, su estado físico se había debilitado de manera progresiva. Su entorno explicó que la insuficiencia renal avanzaba con lentitud, pero con firmeza, reduciendo su energía diaria y dificultando las actividades que antes realizaba con naturalidad. A pesar del cansancio, mantenía momentos de serenidad en los que hablaba sobre su trayectoria, recordaba colaboraciones con otros artistas y evocaba la emoción de haber llevado su música a distintos escenarios. Sus médicos señalaron que la función renal disminuía de manera constante, lo que hacía cada vez más difícil sostener una recuperación sólida. El 30 de noviembre marcó el final de un proceso clínico complejo. La noticia se difundió entre músicos, periodistas y seguidores que reconocían en Lourdes Torres a una artista de sensibilidad excepcional. Su manera de interpretar canciones se basaba en una mezcla de poesía, delicadeza vocal y una profundidad emocional que dejaba huella en quienes la escuchaban. Su repertorio formaba parte del patrimonio musical que conecta a varias generaciones, tanto en Cuba como en los países donde su obra había sido compartida. La insuficiencia renal que enfrentó avanzó silenciosamente, afectando su vitalidad, pero no su claridad artística. Quienes la acompañaron en sus últimos meses recordaron que continuaba escuchando música, revisando composiciones antiguas y comentando letras que aún conservaban significado para ella. Su universo creativo permanecía vivo incluso en los momentos de mayor debilidad. Su vida había estado marcada por la dedicación absoluta al arte, por noches enteras componiendo, por conciertos que emocionaron al público y por una entrega que definió su identidad musical. El 30 de noviembre quedó grabado como una fecha de despedida para una voz que supo transmitir emoción con sencillez y profundidad. Lourdes Torres dejó un legado que sigue resonando en quienes aman la canción de autor, en quienes valoran la música íntima y en quienes reconocen en su obra un reflejo de honestidad, sensibilidad y un profundo compromiso con la expresión artística. Número 13. Yomo Toro. El 30 de junio del año 2012, en una tarde emotiva en Nueva York, se informó que el músico había fallecido debido a una insuficiencia renal que llevaba semanas debilitando su organismo. Aquella fecha generó una enorme tristeza entre los amantes de la música latina, porque Yomo Toro era una figura legendaria del cuatro puertorriqueño y un símbolo de la creatividad musical que había trascendido fronteras hasta llegar a España, donde su virtuosismo era admirado por aficionados al jazz latino, la salsa y las fusiones caribeñas. En los días previos su estado de salud se había complicado de manera continua. Su familia explicó que la insuficiencia renal avanzaba de forma persistente y que su cuerpo necesitaba cuidados constantes para mantener la estabilidad. Los médicos detallaron que la función renal disminuía con rapidez y que su organismo respondía cada vez con menor fuerza a los tratamientos. A pesar de la debilidad física,
Yomo Toro conservaba momentos de lucidez en los que conversaba con sus allegados, escuchaba grabaciones antiguas y comentaba recuerdos de una carrera marcada por la alegría, la improvisación y el contacto directo con el público. El 30 de junio marcó el final de un proceso clínico que había comenzado semanas antes, cuando su salud se deterioró lo suficiente como para requerir hospitalización. La noticia se difundió con rapidez entre músicos, periodistas y admiradores de todo el mundo hispano. Su participación en proyectos emblemáticos, como los de la orquesta Fania All Stars, había dejado una huella incomparable. Para muchos oyentes españoles, Yomo Toro representaba la mezcla perfecta de tradición, virtuosismo y un sentido del humor musical que hacía de cada interpretación una experiencia vibrante y única. La insuficiencia renal que enfrentó avanzó de forma silenciosa, afectando su vitalidad sin borrar su espíritu alegre. Quienes lo acompañaron durante sus últimos días recordaron que mantenía una sonrisa suave y que escuchaba con atención los sonidos del cuatro, el instrumento que había definido su vida entera. Su carrera estuvo llena de giras internacionales, grabaciones históricas, noches interminables de música en vivo y colaboraciones que demostraron la profundidad de su talento. Su capacidad para transformar melodías tradicionales en piezas llenas de energía lo convirtió en una figura admirada y respetada. El 30 de junio quedó grabado como una fecha de despedida para un músico que elevó la cultura latina y la llevó a escenarios de todo el mundo. Yomo Toro dejó un legado inmenso que continúa vivo cada vez que suena un cuatro y cada vez que una melodía caribeña despierta el entusiasmo del público. Número 14. Karina Bismara. El 19 de febrero del año 2022, en una mañana silenciosa en Buenos Aires, se confirmó que la cantautora había fallecido después de un proceso marcado por una insuficiencia renal que se agravó de manera rápida durante sus últimas semanas. Aquella fecha generó un profundo impacto entre sus seguidores porque Karina Bismara era una figura emergente del folk contemporáneo, una artista cuya sensibilidad y estilo íntimo habían comenzado a llamar la atención en España gracias a plataformas digitales y a festivales que difundían nuevas voces de la música independiente. En los meses anteriores había enfrentado un deterioro físico constante. Su entorno explicó que la insuficiencia renal afectaba de manera directa su energía, su movilidad y su capacidad para realizar actividades cotidianas. Los médicos señalaron que la función renal disminuía de forma acelerada, lo que hacía imprescindible su internación y un seguimiento continuo. A pesar del cansancio, mantenía momentos de calma en los que escuchaba sus propias composiciones, revisaba letras y conversaba sobre sueños que esperaba retomar cuando se recuperara. Su pasión por la música seguía presente incluso cuando su cuerpo comenzaba a mostrar señales de agotamiento. El 19 de febrero marcó el final de un proceso clínico complejo que había requerido intervenciones constantes. La noticia se difundió rápidamente en España, donde Karina Bismara tenía una comunidad de oyentes que valoraba su delicadeza artística. Sus canciones, caracterizadas por melodías suaves y letras introspectivas, habían comenzado a aparecer en listas de reproducción, radios especializadas y espacios de divulgación dedicados al folk moderno. Su talento prometía una carrera extensa y llena de posibilidades que quedó interrumpida de manera inesperada. La insuficiencia renal que enfrentó avanzó con fuerza, afectando su vitalidad sin apagar su sensibilidad creativa. Quienes estuvieron a su lado durante sus últimos días recordaron que Karina Bismara continuaba conversando sobre música, evocando presentaciones pasadas y agradeciendo el apoyo de quienes seguían de cerca su evolución. Su vida profesional había estado marcada por la búsqueda de una identidad musical auténtica, por presentaciones en espacios íntimos y por un trabajo constante en la composición. El 19 de febrero quedó grabado como una fecha de despedida para una artista joven cuyo legado continúa creciendo. Karina Bismara dejó un conjunto de canciones que siguen resonando en quienes descubren su voz, su estilo y la profundidad emocional que transmitió en cada una de sus obras. Número 15. Tongo. El 10 de marzo del año 2023, en una noche de profunda preocupación en Lima, se informó que el cantante había fallecido a causa de una insuficiencia renal que llevaba meses debilitando de manera severa su estado físico.
Aquella fecha quedó grabada en la memoria colectiva del mundo hispanohablante porque Tongo era un personaje carismático, popular y querido por su estilo único, por su sentido del humor y por la manera espontánea en que conectaba con el público. Su figura trascendió fronteras gracias a sus interpretaciones singulares, a su presencia constante en programas televisivos y a sus versiones musicales que con el tiempo se volvieron virales también en España. Durante los meses previos había estado bajo supervisión médica continua. La insuficiencia renal que padecía avanzaba de manera silenciosa, reduciendo su energía y afectando su capacidad para realizar actividades básicas. Su familia explicó que los tratamientos buscaban estabilizar su función renal, aunque cada día resultaba más difícil lograr mejoras. El cantante mantenía momentos de lucidez en los que hablaba con cercanía, recordaba sus presentaciones más memorables y se emocionaba al mencionar el cariño de sus seguidores. A pesar de la debilidad física, su espíritu alegre se mantenía vivo y mostraba destellos del humor que lo hizo inolvidable. El 10 de marzo marcó el final de un proceso clínico especialmente duro. La noticia recorrió rápidamente la prensa de España, donde Tongo había ganado popularidad gracias a sus interpretaciones peculiares que se difundían en redes sociales y programas televisivos. Muchos espectadores españoles lo recordaban como un personaje entrañable, capaz de arrancar sonrisas incluso en momentos difíciles. Su estilo musical fusionaba espontaneidad, improvisación y un carisma inconfundible que lo convertía en un artista imposible de olvidar. La insuficiencia renal que enfrentó avanzó con una constancia implacable. Los médicos explicaron que su organismo luchaba intensamente, aunque con limitaciones cada vez mayores. Su salud se vio afectada no solo por el deterioro de la función renal, sino también por otras dolencias que se sumaban al cuadro general. Quienes lo acompañaron durante sus últimos días destacaron que, a pesar de la gravedad del proceso, Tongo conservaba un afecto profundo hacia quienes lo rodeaban. Su vida, marcada por el esfuerzo y por una carrera construida con autenticidad, lo llevó a ser reconocido como un símbolo de perseverancia y creatividad. El 10 de marzo quedó grabado como una fecha de despedida para un artista que supo ganarse el cariño del público con su espontaneidad. Tongo dejó un legado que continúa vivo en cada video, en cada canción y en cada recuerdo compartido por quienes disfrutaron de su singular manera de interpretar la música. Sus seguidores valoran no solo sus interpretaciones, sino también la forma en que celebró la vida y buscó conectar con la gente desde la honestidad y la alegría. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gusta este tipo de contenido y deseas seguir descubriendo más relatos emocionantes, te invito a suscribirte. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.